No temeremos a lo que venga hoy. No temeremos. Di allí donde tú estás que no temeremos. No temeremos a lo que venga porque Jesús está con nosotros. Nada hay que temer, nada hay que esconder. La respuesta está en Jesús. Es tiempo de demostrar su luz. Tu gloria declararé, tu nombre quiero exaltar. Para mí todo eres tú. Eres único, mi Jesús, sí. Libre estás, soy libre en ti. Eres todo Dios, todo para mí. Por tu amor yo creo en ti. Eres todo Dios, todo para mí. Que no temeremos, nada hay que temer, nada hay que esconder. La respuesta está en Jesús. Es tiempo de demostrar su luz. Tu gloria declararé, tu nombre quiero exaltar. Para mí todo eres tú. Eres único, mi Jesús, sí. Vivo estás, soy libre en ti. Eres todo Dios, todo para mí. Por tu amor yo creo en ti. Eres todo Dios, todo para mí. En Comunife creemos que el dar con generosidad es un gran privilegio y con ello contribuimos a llevar amor y atención en diferentes frentes de servicio dentro y fuera de nuestra comunidad, como el evangelismo y discipulado a aquellos que necesitan el amor de Dios, ayuda al pobre y menos favorecido, y apoyo a nuestros servidores y líderes. Puedes dar tus ofrendas y donaciones por medio de transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia a la mano, o también comunicándote a la línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Gracias por invertir en las vidas y bienestar de las personas.
Buenos días a todos. Qué privilegio y qué responsabilidad siempre es traer el mensaje de la palabra de Dios cuando me corresponde en medio de nuestra celebración que hacemos cada domingo, presencial, primer domingo de cada mes, y virtual a través de nuestro canal de YouTube que está siendo transmitida hoy, en particular a las 9 de la mañana, pero lo habitual es 10 de la mañana cada domingo. Estamos a vísperas de la Navidad. Estamos en la última semana antes del 25 de diciembre, donde hacemos memoria, recordamos y tenemos presente que el Salvador nació, y hemos venido compartiendo este mes este mensaje, una Navidad, un Salvador o un Salvador, una Navidad, donde la intención ha sido hablar acerca del Salvador, la salvación y los perdidos, porque si hay un Salvador es porque hay alguien que está perdido o está en problemas. Así que hemos enfocado esto, toda esta temática de este mes acerca de ello, porque no podemos dejar de vista el foco de la Navidad, que debe ser esa gloria de Dios. El único protagonista es Jesucristo. Sin Él no sería posible cumplir el más alto propósito de cualquier criatura o creación, que es glorificar a Dios, darle toda la gloria a Él. Así que sigue acompañándome, ponte cómodo y vamos a seguir explorando toda esta temática, porque es un buen tiempo, es un buen mes, sin dejarlo de vista todos los meses del año, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, al mencionar estos aspectos en este tiempo de Navidad, es valioso y necesario volver a resaltar quién es ese Salvador y qué hizo cuando nosotros estábamos separados de Dios o muertos en nuestros pecados y delitos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Noel o Santa Claus o el árbol de Navidad o el árbol navideño, como algunos dicen, y todas estas tradiciones que algunos cuelgan en sus casas, pero no dicen nada en específico acerca del Salvador. Son tradiciones arraigadas en nuestra cultura de Occidente, que muchas no tienen un origen cristiano, pero tampoco son y no son el objetivo de la Navidad como tal. Y no pretendo encaminar esta serie de mensajes de este mes criticando o acusando estas prácticas con un tono legalista, dejando de resaltar el verdadero mensaje de la Navidad, que es Dios encarnándose, Dios hecho hombre para redimir la humanidad. Es un mensaje tan alto, pero a la vez tan sencillo, a la vez no hubo suntuosidad, comercio como hoy en día, pero fue una sencilla y poderosa expresión y proceder o providencia de Dios, manifestada de maneras que nadie esperaba o se imaginaba. Luego en ese momento de la historia, en ese momento de silencio, en ese momento donde los profetas habían callado, y en ese momento donde aparece la salvación prometida por el Señor de una manera totalmente inusual, que a muchos sorprendió, que a muchos decepcionó. Quizás esperaban un tipo de salvador, de rey, al estilo de David, Salomón o los grandes patriarcas, pero fue una obra de Dios majestuosa, un movimiento de ajedrez, podríamos decir hoy en día, pero que cambió la historia. Hoy podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Ver, escuchar y tocar a Jesús era para hombres como Juan apóstol, Galileo y pescador y todos los discípulos un encuentro con alguien que estuvo antes de lo que nosotros podemos ver hoy y entendemos como existencia. Él venía de la eternidad, su existencia era superior a la de todos. Fue el único Dios humano y al mismo tiempo hombre, Dios y humano al mismo tiempo. Él tenía el conocimiento y las respuestas que nadie tuvo hasta ese momento. Se habían dado en ese periodo intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento que hoy mencionamos para darle un orden a la historia. Había silencio, hubo
grandes guerras, conflictos de la humanidad, pero fue un periodo muy filosófico también, donde se levantaron grandes escuelas filosóficas, entre ellas Sócrates. También hubo grandes científicos donde se dio grandes descubrimientos geométricos, matemáticos, pero había un silencio del cielo, no había una manifestación, un mensaje, y Jesús venía del Padre mismo, él conocía y podía revelarlo. Él estuvo en todos los procesos de diseño, de diseño y creativos del universo. Entonces imagínate Juan apóstol, que escribió el Evangelio de Juan, que escribió las 3 cartas, y el Apocalipsis. A él se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento, y encontramos en él una gran revelación de la persona de Cristo. Imagínate cuando él empiece a describirlo lleno de gracia, de verdad, y empieza a hablar de él, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, y empieza a describir toda la majestad y toda esa majestad de Cristo, esa gloria de Cristo. Pero imagínate hacerse presente en forma humana. Qué cosa tan espectacular, tan sublime, que Juan nos empieza a describir. Colosenses 1 del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Él es el inicio, o Él está en el principio de todo lo creado, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es el Salvador. Esta es la dimensión de lo que Él es, de su naturaleza, de sus atributos, de su preexistencia, de su existencia, de cómo Él ya estaba antes de que todo fuera. Entonces, imagínate una persona como Juan estar al lado de Él y poder escribir acerca de Él, y poder preguntarle y ver en Él tantas preguntas que la humanidad hasta ese momento tenían, después de un silencio, después de que habían cesado los profetas, los patriarcas, después de que el hombre intentó florecer a través de la filosofía, la ciencia y todas estas cosas, pero también hubo guerras y conflictos como nunca antes en ese momento, entre el silencio del Antiguo Testamento y la aparición de Juan el Bautista, que preparó camino para el Señor predicando acerca del reino. Aquí Colosenses 1, 15 al 17, Pablo expone de una forma muy reveladora esa naturaleza del Dios invisible hecho visible en Cristo Jesús. Juan 14, 9 dice: Jesús respondió a Felipe: he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Él estaba revelando al Padre. Uno de sus propósitos, o no el propósito mayor, o siendo el propósito mayor más bien, era revelar todo lo que era el Padre a la humanidad y a los hombres que estuvieron con Él en ese momento. Y Felipe quería algo más, quería preguntar algo más, quizás su inquietud, su curiosidad iba más allá, pero Jesús le dice esa maravillosa frase de Juan 14, 9: los que me han visto a mí, han visto al Padre. Cada día en nuestro tiempo de oración hemos comenzado a compartir una reflexión acerca de los propósitos, porque Jesús vino a la tierra con el ánimo de preparar nuestros corazones y enfocarnos en una verdadera Navidad, porque a veces se ha perdido por tantas tradiciones que se han tomado de un lado y del otro, y por tanto afán
económico y tanto afán de comprar, de vender, de tantas cosas, ese verdadero enfoque. Y hemos iniciado esta semana a hablar acerca de un material que ha llegado a nosotros acerca de la verdadera Navidad, y empezamos a hablar de cómo Jesús vino para romper ese silencio. Y yo quiero hablar hoy en segunda instancia de cómo Jesús vino a rescatarnos, y este enfoque es muy importante. También estaremos hablando de otros aspectos que Jesús vino para hacer ese último sacrificio. Jesús vino para cumplir la profecía, vino para mostrarnos el amor de Dios, para mostrarnos el camino, y vino para darle toda la gloria a Dios. Estaremos compartiendo, meditando estas próximas noches, desde el lunes hasta el viernes, en los 30 minutos con Dios. No se lo pierdan. Iniciamos miércoles, jueves y viernes con esta temática también. Y aprovechando este tiempo, yo quiero ampliar ese segundo punto, y no se pierdan los próximos 5 de lunes a viernes, que estaremos compartiendo acerca de que Jesús vino a rescatarnos. Pensemos en un salvavidas, una persona de estas que está al lado del río, del mar, de una piscina, y está pendiente de las personas que entran allí a bañar, a nadar. Y imagínense una persona en medio del agua que quizás sufrió una lesión física, o quizás no sabe nadar y se fue más allá de lo que podía, que lo cubrió el agua. Y imagínense en una persona que llega a esta situación y empieza a ahogarse, pierde el control de su cuerpo, de su respiración, ya el agua empieza a entrar por sus vías respiratorias. Entonces pensemos en esa situación y leamos Efesios 2 del 1 al 5. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No porque hayamos hecho nada, es meramente la gracia de Dios. Alguien que se está ahogando no puede salvarse a sí mismo, y requiere de alguien que está en otra posición para que lo rescate. Si bien es una acción de riesgo, el salvavidas se arriesga a hacerlo, porque el primero le tirará un salvavidas, le tirará alguna vara, hará, porque cuando alguien se está ahogando, la desesperación lleva a ahogar a quien lo está salvando. Entonces es una acción de riesgo, pero el salvavidas, a pesar de que está arriesgando su propia vida, se tirará o irá al agua donde aquella persona que se está ahogando, para sacarla. Y así mismo es la salvación. Jesús en Juan dice que Él estaba con Dios, dándonos a entender que habitaba en un lugar de gloria, de privilegio, de gobierno, de autoridad, pero decidió venir a un lugar donde tenía que ponerse al mismo nivel que nosotros, pero con una gran diferencia, que tenía la capacidad, por el poder de Dios, de rescatarnos, de dar su vida en rescate por nosotros. Él gratuitamente ofreció su propia vida. Nadie le obligó, dice la palabra. Nadie tuvo que hacerlo por él. Él dijo: yo doy mi vida, pero yo mismo también la vuelvo a recuperar. Y Él decidió venir a rescatarnos. Por eso tuvo que entrar en nuestra propia condición. Por eso tuvo que nacer de una mujer. Por eso tuvo que vivir en las mismas condiciones
que cualquier ser humano vivía, pero sin pecar, para poder vencer en Él mismo lo que era débil para nosotros, imposible para nosotros, y poder poner en nosotros una nueva vida. La palabra dice en Gálatas: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la obra de Cristo nos lleva, y lo veíamos hace 8 días, el orden de la salvación, como Dios en su obra magnífica, en su obra espléndida, empieza a hacer en nosotros, empieza con una elección, luego viene un llamado, luego viene una regeneración, luego viene una conversión donde nosotros aceptamos con toda libertad a Cristo, luego viene una justificación, luego somos adoptados en la familia de Dios como hijos, luego el Señor pone una santificación, y luego viene la perseverancia, que es una doctrina que nos está indicando o enseñando que aquellos que hemos sido elegidos, llamados, etcétera, vamos a perseverar. Y luego vendrá al futuro una regeneración. Así que el Señor Jesucristo, el Salvador, quien celebramos y honramos en este tiempo, y recordamos su nacimiento, fue quien nos rescató. Y una de las razones por las cuales Jesús vino fue para rescatarnos, porque no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. Si alguna vez yo me estuviera ahogando en el mar y me rescata un salvavidas, estoy seguro que hay algo que haría el resto de mi vida, y es buscar formas de agradecerle y honrarle a esa persona por lo que hizo por mí. Así es como buscamos vivir quienes hemos sido rescatados por Jesucristo, en gratitud por lo que Él ha hecho y con el deseo de hacer todo lo posible para honrarlo a Él. Por eso el enfoque de nuestra Navidad es Él, por lo que Él hizo, por lo que Él dio y por la salvación tan grande que nos ha dado. Entonces siempre, yo recuerdo en lo personal un amigo que una vez en una piscina, ya había perdido el control, el agua ya estaba sumergida en el agua y no sabía cómo salir. Empezó la desesperación, cómo me rescató y me sacó sin saber, porque yo no sabía qué hacer ya. Y cuando el ser humano, como dice allí la palabra, que estaba muerto en su desobediencia y sus muchos pecados, no encuentra más soluciones, lo más conveniente y lo que Dios hace es traer a Cristo Jesús. Y ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Redentor, y esa es la esencia de la Navidad a la luz de la palabra de Dios. Entonces la Navidad ha sido y será una oportunidad para darle gloria, toda la gloria a Dios por su mejor y más sublime regalo, que es Jesucristo. Medita en estas palabras, medita y prepara tu corazón en estos días para que terminemos el año y empecemos un nuevo año con toda la fuerza, con todo el corazón, la disposición, la gratitud, enfocados en Cristo, que es nuestro Señor, Salvador y Redentor. Deseo que Dios te bendiga hoy, que Dios te guarde y que estés disfrutando en casa con tu familia en lo posible este fin de semana, y nos veremos esta semana que sigue en 30 minutos con Dios, estudiando y meditando más en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, un saludo enorme para ti y tu casa, y nos vemos pronto.